Hoy es 4 de julio, así que hablemos un poquito del gran triunfo de Donald Trump en su agenda legislativa a nivel interno, el Big Beautiful Bill. Es un proyecto de ley, en inglés les dicen bills, que se va a convertir hoy en ley oficial cuando Trump la firme después de que haya hecho todo lo posible para que saliera justo hoy. Esta es la gran reforma legislativa de Donald Trump, es la única que él no ha tratado de implementar a través simplemente de la fuerza y de órdenes ejecutivas, porque pues básicamente sabe que las apropiaciones, es decir, la plata que llega al Estado, tiene que ser manejada por el Congreso, y es una reforma tan grande que pues parece que va a cambiar significativamente la economía de los Estados Unidos. Básicamente en este artículo del New York Times a veces sigue haciendo críticas de fondo. Se describen los elementos fundamentales del Big Beautiful Bill y el más importante es cortar los impuestos para las personas con más ingresos. Realmente el bill no está balanceado, es decir, gasta mucho más de lo que ahorra, pero para reducir un poquito ese golpe, lo que van a hacer es cortar al sistema de salud y de apoyo a los estudiantes que tenía el gobierno estadounidense antes de esto y de acabar los créditos a los impuestos que recibían los estadounidenses más pobres. En particular, el ahorro más importante de esta ley es exigirle a las personas más pobres, que hasta este momento podían beneficiarse de un sistema de salud subsidiado que se llama Medicaid, comprobar que pues, ellos necesitan ese requerimiento, exigir que estén trabajando y en muchos casos reducir la capacidad que tienen los estados de expandir su sistema de Medicaid. Y así se espera que esencialmente todas las mejoras que se lograron desde que Obama sacó el Obamacare pues se borren y el número de estadounidenses sin ningún seguro de salud incremente a casi 45 millones. También eliminaron ciertos beneficios económicos que tenía Obamacare, en especial alrededor de la expansión de Medicaid, pero también unos beneficios propios de Obamacare, y eventualmente parece ser que es el primer paso en ese sueño que ha tenido Trump desde 2016 de acabar, repeal and replace Obamacare, que nunca ha sabido decir cómo lo va a hacer, entonces el replace hasta ahora quedan veremos. Otra cosa fundamental que va a hacer el bill va a ser asegurarse que las personas que reciben beneficios por parte del gobierno para estudiar, ¿cierto? Préstamos a menores intereses que los préstamos comerciales, ya tengan que pagar unas cantidades más altas, especialmente las personas con más plata. O sea, esto es progresivo, pero hace mucho más difícil la educación universitaria. Y al final lo que termina pasando en esto es que va a reducir la posibilidad de las personas con menos capacidades de poder seguir pagando sus deudas. Y de pronto el golpe más fuerte es el fin de distintas herramientas de subsidios y de apoyos que aseguraban que hubiera más gasto verde o más gasto de reducción de emisiones de carbono en Estados Unidos. En general, a pesar de estos poquitos ahorros, la propuesta pues básicamente es la reforma al sistema económico de Estados Unidos más grande que se ha hecho desde Trump en 2016, es decir, en los últimos 10 años, y asegurará que se sume otro trillón de dólares a la deuda estadounidense hasta el 2035, lo cual incrementa más o menos en 20% el ratio de deuda a PIB, que básicamente quiere decir que Estados Unidos va a estar mucho más endeudado. Estados Unidos no se tiene que preocupar mucho por la deuda, pues porque casi toda la deuda está en dólares, entonces en el peor de los casos lo que pueden hacer es devaluar el dólar, nadie más se puede quejar y la deuda va a valer menos. Pero es cierto que a pesar de que el gasto público y la reducción de la deuda ha sido uno de los caballitos de batalla de los Estados Unidos y especialmente los republicanos en Estados Unidos por los últimos 40 años, a pesar de eso solo una vez ha habido un estado en el cual se recibe más plata al que se gasta, que fue durante el demócrata Bill Clinton. Ahora pues los gastos públicos están disparados y Estados Unidos está gastando muchísimo más de lo que está recibiendo. Pero de nuevo, con el tema de la deuda, vale la pena decir que para Estados Unidos no es tan grave como para otros países, entonces Estados Unidos puede endeudarse más de lo normal, e igual casi todos los países están igual o más endeudados en el primer mundo. Entonces pues realmente no es tan grave, pero pues hay que tener en cuenta que la mayoría de observadores imparciales sugieren un efecto casi que nulo con relación a el desarrollo de la economía con base en esta ley, o pues de pronto ligeramente positivo, pero pues realmente no es una ley que afecte significativamente el estado de la economía estadounidense, más allá del hecho de que va a hacer los pagos para las personas más pobres mucho más difíciles. Un proceso pues, que llama mucho la atención es que después de la firma de esta ley, ICE, el sistema migratorio de Estados Unidos, va a tener más recursos que la FBI, el Buró de Prisiones, la DEA y todos los otros sistemas especiales de seguridad de Estados Unidos combinados. De hecho, va a ser, en términos de gastos globales en defensa, el ejército número 15 del mundo. Más que Italia, más que Israel y un poquito menos que Canadá. Entonces, pues con eso se asegura de pronto que Trump tenga un ejército propio bastante leal a sí mismo. Lo más curioso de este proyecto de ley es que inicialmente era un proyecto de ley muy impopular, especialmente con los republicanos. Como dije antes, los republicanos llevan desde 1990 reclamando que hay que gastar menos y que hay que tener un presupuesto balanceado,
y esto hace completamente lo opuesto, entonces generó mucha oposición cuando lo presentaron por primera vez. Por ejemplo, Mike Lee, el senador de Utah, republicano, dijo que el déficit se los va a comer vivos y después, 3 días después, votó a favor del proyecto igualmente. La presión del gobierno fue muy intensa y por eso es que esta votación fue una de las votaciones más largas de la historia de los Estados Unidos. Al final tocó mucho espacio para convencer a los votantes republicanos, pues a los senadores republicanos, de aprobar la ley. Pero hay que decir que ellos ya tienen eso súper perfeccionado, ellos saben exactamente qué tienen que hacer para perfeccionar la ley e incluso saben que cuando tienen mayorías, como ahora, ellos pueden permitir que 1 o 2 personas voten en contra. Normalmente las beneficiadas de eso son Susan Collins, que es la senadora republicana de Maine. Maine es un estado más demócrata, entonces siempre tienen que hacerle el favorcito, que le dieron el favorcito esta vez de votar en contra. Y Lisa Murkowski, que es de Alaska, que básicamente lo que pasa con Alaska es que son muy independientes y ella es como la más moderada de los republicanos, pero al final Murkowski votó a favor, básicamente después de que a la ley le añadieran un montón de beneficios que implicarían que todos los actos que ocurren en la ley no son aplicables a Alaska. En otros países en el sur global a eso le dirían mermelada. En Estados Unidos se llama pork barrel spending y es muy normal. Murkowski no pudo votar en contra porque ciertos senadores que no están buscando reelección en los próximos años, entonces son un poquito más libres, porque pues normalmente la gran herramienta que tiene el partido para obligarlos a votar es decir como si usted se opone mucho a nuestras reglas, entonces nosotros proporcionamos un candidato diferente a la próxima elección. A estos no les importa, entonces pues a Murkowski no la dejaron actuar. En el Senado el acuerdo pasó por nada. Vance tuvo que bajar a romper el empate, que es lo que pasa cuando hay un empate en el Senado de Estados Unidos. Y en la Cámara de Representantes pasó por líneas partidistas. Los republicanos votaron que sí, los demócratas votaron que no. Pero quizás lo que más llama la atención entonces en esta ley es, más allá de los impactos que pues ya veremos en el futuro y que parecen pues bastante negativos, pero pues nada nuevo para una administración republicana, es el hecho de que los republicanos, después de tanto quejarse de la ley, la votaron como si nada pasara. Incluso los comentaristas políticos de Estados Unidos, que están acostumbrados a que los republicanos pues simplemente cumplan lo que haga Trump, se sorprendieron al nivel de claudicación que hubo ante los deseos de Trump esta vez. Esta ley va directamente en contra de casi todas las propuestas del Partido Republicano, o al menos de las que dicen tener, ¿cierto? Como hablamos, nunca ha habido un déficit bajo un presidente republicano, pero ellos dicen ser el partido del gobierno pequeño y del poco gasto social. Y entonces, pues básicamente es una gran sorpresa que los republicanos hayan dicho como ok, y votar a favor de una propuesta que incrementaba muchísimo la deuda pública de los Estados Unidos. Al final lo que nos dice esto es que el Partido Republicano se ha convertido completamente en un partido que es el partido de Trump. Lo que Trump diga, lo hagan, sin importar la ideología de fondo que dicen tener. Los presidentes de Estados Unidos tienen un poder supremamente amplio, incluso para un sistema presidencial. Usualmente se les ha catalogado como una presidencia imperial o hiperpresidencial, donde básicamente el presidente tiene muchos poderes y es poco que se puede controlar. Ante esos pocos controles, pues básicamente lo que se ha esperado es que la rama legislativa y la rama judicial, como nos han enseñado nosotros en clases de sociales toda la vida, pues protejan sus propios intereses y digan como listo, yo no quiero que el presidente me quite poder a mí, entonces yo voy a bajarle un poquito los humos, así sea de mi mismo bando político. Pero últimamente los republicanos no han seguido este modelo. Y de hecho es bastante interesante ver cómo el Partido Republicano pasa a ser un partido político, uno de los más fuertes del mundo, a ser otro partido personalista como existen democracias un poco más débiles. Ni se diga con la Corte Suprema, que ha pasado de ser supuestamente una garantía del orden público a ser una entidad que ya dice que el presidente es absolutamente inmune de la persecución penal porque todos los actos que hace son actos oficiales, que esto también es muy interesante desde un punto de vista jurídico, pero es muy complejo. Pero básicamente lo que dijo es, no solo que es que el presidente no puede ser investigado mientras es presidente, porque bueno, eso tendría un poquito de sentido, ¿cierto? Como no interrumpamos los procedimientos presidenciales, sino que nunca puede ser investigado por lo que hizo. Y además dice ya que los jueces no tienen el poder de controlar a Trump, que es una locura porque fue en Estados Unidos que se creó la idea de que la presidencia está sujeta a las decisiones de los jueces, de cualquier juez. Entonces acá también vemos que, así como el legislativo ha claudicado su oportunidad de controlar al presidente y de controlar sus poderes como legislador, el judicial también ha claudicado su posibilidad de controlar al presidente a través de la revisión judicial y de la investigación penal, que eran las dos grandes herramientas que tenía una corte para proteger al país del ejecutivo. Parece ser que el sistema de pesos y contrapesos, que siempre nos han enseñado es la gran solución en contra de la tiranía y que se originó en los Estados Unidos, no es tan fuerte como parecía inicialmente o como parecía hace tan poco como 6 meses.